Sus sonrisas iluminaban las pantallas de toda España entre los años 60 y 90. Eran los galanes perfectos, los hombres ideales admirados por millones. Pero al apagarse las cámaras y cerrarse las puertas de sus casas, estos ídolos se transformaban en auténticos monstruos. Hoy destapamos la escalofriante doble vida de 10 leyendas del espectáculo que convirtieron la vida de sus esposas en una pesadilla silenciosa y llena de dolor. La verdad oculta te dejará completamente helado. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y déjanos un comentario diciendo qué historia te impactó más. Ángel Cristo, el mejor domador del mundo y una figura constante en la televisión española de los años 80. Su carisma llenaba las pantallas y las carpas, despertando la admiración de familias enteras que veían en él a un hombre valiente. Cuando contrajo matrimonio con una de las actrices más famosas de la época, el país entero celebró la unión creyendo que protagonizaban un cuento de hadas. Pero la realidad oculta tras los muros de su hogar era un oscuro calvario lleno de lágrimas. Detrás de aquella sonrisa encantadora que regalaba a su público, se escondía una personalidad profundamente atormentada y controladora. El brillo de las lentejuelas y los aplausos constantes servían como una cortina de humo perfecta para tapar los graves problemas que consumían su mente, sus inseguridades y sus oscuros vicios, que comenzaron como un refugio, terminaron convirtiéndolo en un hombre irreconocible que desataría su furia sobre la persona que compartía su vida cotidiana. Los celos enfermizos fueron el detonante de una pesadilla interminable para su esposa, quien tuvo que soportar vejaciones y un dolor inenarrable en absoluto silencio. Las discusiones cruzaban la línea del respeto para convertirse en episodios de extrema crueldad, donde la fuerza que él utilizaba en el ruedo recaía sobre una mujer indefensa. Ella ocultaba el daño físico bajo gruesas capas de maquillaje antes de salir a trabajar, aterrorizada por las posibles represalias si contaba la verdad. A pesar del inmenso sufrimiento que padecía entre las cuatro paredes de su casa, la pareja continuaba presentándose en revistas y galas mostrando una felicidad completamente fingida. La sociedad de aquella España de finales del siglo XX no estaba preparada para hablar abiertamente sobre estos dramas íntimos, lo que obligaba a la víctima a prolongar su agonía por miedo al qué dirán y sobre todo por proteger el bienestar emocional y la seguridad de los hijos que tenían en común. Sin embargo, el límite de la resistencia humana finalmente se rompió cuando los episodios de brutalidad amenazaron de manera crítica el ambiente familiar. En un acto de valentía sin precedentes para la época, ella decidió abandonar aquel infierno y llevar su doloroso testimonio ante la justicia, desatando un inmenso escándalo mediático que sacudió al mundo del espectáculo. El ídolo de multitudes quedó completamente expuesto, revelando al ser despiadado que habitaba bajo el traje de héroe. El final de su trayectoria estuvo marcado por la decadencia, el repudio de la sociedad y un triste declive personal del que jamás logró salir. Aquel hombre que había tocado la gloria y el éxito masivo terminó perdiéndolo todo por culpa de sus propios demonios internos y su incomprensible maldad hacia su familia. Su dramática historia se convirtió en el gran relato que demostró al país que, en demasiadas ocasiones, el aplauso del público solo sirve para esconder la más absoluta miseria humana. José Sancho. Cuando la televisión en blanco y negro dio paso al color en la década de los 70, este actor valenciano se consagró como el eterno galán rebelde. Su participación en una de las series sobre bandoleros más legendarias de la época lo elevó a la categoría de mito nacional. El público adoraba su estampa de hombre rudo pero de gran corazón, ajeno por completo a la escalofriante metamorfosis que experimentaba al cruzar el umbral de su fastuoso hogar matrimonial para convertirse en un tirano. Su romance con una de las cantantes folclóricas más aclamadas del país acaparó todas las portadas en la primavera del año 1980. Formaban la pareja del momento, rebosantes de pasión y talento, deslumbrando en cada evento al que acudían con trajes de gala. Sin embargo, aquel aparente romance de película escondía un abismo de control absoluto. Las sonrisas frente a los fotógrafos se desvanecían al instante en la intimidad, dando paso a una atmósfera de miedo constante. La convivencia diaria se transformó rápidamente en un campo de batalla donde él ejercía un dominio implacable y asfixiante. Su temperamento volcánico, que tantos éxitos le daba al interpretar personajes intensos frente a las cámaras, en la vida real se traducía en episodios de una ira desmedida. La mujer que enamoraba a España con su potente voz se veía reducida a una sombra, sufriendo humillaciones continuas y un trato despótico que anulaba por completo su inmensa y característica alegría.
Los muros de su residencia fueron testigos mudos de episodios profundamente dolorosos que la artista ocultaba tras sus voluminosos vestidos y sus inseparables gafas oscuras. A pesar de los severos castigos emocionales y corporales que enfrentaba en la oscuridad de la noche, ella intentaba sostener la imagen de una familia unida. El ídolo de la actuación utilizaba su superioridad y el profundo dolor compartido por las tragedias familiares para manipularla y mantenerla sometida a su voluntad. Fueron necesarias más de 2 décadas de un tormento inenarrable para que la gran artista lograra reunir la fuerza vital necesaria y escapar de esa prisión invisible. En los primeros años del nuevo milenio, ella decidió romper el silencio ensordecedor que la ataba y relató su calvario en la televisión abierta. El relato de los desprecios y las agresiones que soportó estremeció a todo el país, derribando para siempre la intocable reputación de aquel intérprete adorado por las multitudes. Hasta el último de sus días, el aclamado actor negó rotundamente las gravísimas acusaciones, intentando defender una honorabilidad que ya estaba hecha pedazos ante el tribunal de la opinión pública. La sociedad, que años atrás habría mirado hacia otro lado, condenó moralmente su oscuro comportamiento en el ámbito familiar. Su brillante trayectoria profesional quedó manchada de forma imborrable, demostrando que detrás del personaje más heroico puede esconderse el villano más despiadado. Antonio Cortés. Su voz inconfundible revolucionó la música tradicional española durante la mágica década de los años 80. Este célebre cantante llenaba los escenarios más prestigiosos del país, enamorando a millones de seguidores con letras que hablaban de un romanticismo absoluto y una profunda sensibilidad. Parecía el hombre perfecto, capaz de conmover hasta las lágrimas con cada estrofa que interpretaba, pero bajo los focos escondía una realidad escalofriante que destruiría la vida de su joven esposa. Lejos de las ovaciones del público y del brillo de los discos de platino, su verdadera personalidad emergía en la penumbra de su hogar andaluz. Los oscuros hábitos que adquirió en el absorbente mundo del espectáculo nocturno fueron transformando su carácter hasta convertirlo en un ser profundamente inestable y agresivo. La dulzura que derrochaba ante las cámaras desaparecía por completo para dar paso a un temperamento furioso, convirtiendo a su compañera de vida en el blanco de su constante ira. El calvario que se vivía en aquella inmensa casa era un secreto a voces que nadie se atrevía a destapar. Las discusiones cotidianas rápidamente escalaban hacia episodios de severos castigos físicos y un sometimiento absoluto que dejaban a la víctima totalmente paralizada por el terror. Ella pasaba largas noches aliviando sus profundas heridas en el mayor de los silencios, aterrada ante la idea de provocar una nueva explosión de furia si llegaba a quejarse o intentaba buscar ayuda en el exterior. Durante los interminables años 90, la espiral de destrucción matrimonial alcanzó unos niveles verdaderamente alarmantes. Para mantener la impecable imagen del gran artista, el entorno más cercano miraba hacia otro lado mientras la joven intentaba ocultar las dolorosas marcas de su cuerpo bajo prendas oscuras y gruesas capas de cosméticos. Tras cada cruel arrebato, el ídolo prometía cambiar entre lágrimas amargas, repitiendo un macabro ciclo de manipulación emocional que la mantenía atrapada. Sin embargo, la capacidad de aguantar semejante tormento encontró su límite absoluto tras un incidente de una tiranía sin precedentes. Temiendo seriamente por su propia existencia y por el frágil estado de los pequeños que criaban, ella reunió un valor inmenso para huir de aquella jaula de oro y relatar su dura verdad en los tribunales de justicia. Aquella desgarradora confesión pública rompió los cimientos del mundo del corazón, mostrando a la sociedad española el verdadero rostro del adorado ídolo. El repudio social fue fulminante y marcó el inicio de un precipicio personal del que jamás lograría salir por completo. Los medios de comunicación dejaron de celebrar aquellas célebres canciones de amor, pues el público ya no podía disociar las hermosas melodías del terrible monstruo que las cantaba. Sus últimos años transcurrieron entre la negación de los oscuros hechos y la más profunda decadencia artística, dejando un amargo legado donde su despiadada actitud eclipsó para siempre su talento musical. Spartacus Antoni, su exótica belleza y su innegable talento para la seducción lo coronaron como el galán más codiciado del panorama cinematográfico español durante la luminosa década de los años 60. Conquistaba las cámaras con la misma facilidad con la que enamoraba a las actrices más hermosas de la época, proyectando la imagen de un caballero romántico y protector. Sin embargo, detrás de aquella fachada de irresistible seductor, se ocultaba un auténtico verdugo que convirtió la vida de sus parejas en una cárcel.
El público devoraba las portadas de las revistas del corazón donde este carismático actor exhibía sus lujosos romances. Cuando contrajo nupcias con una de las figuras femeninas más importantes y queridas de la alta sociedad y el espectáculo, todos pensaron que el indomable conquistador finalmente había encontrado la calma. Lamentablemente, el cierre de la puerta de su ostentoso domicilio madrileño marcaba el inicio de una escalofriante transformación que helaría la sangre de cualquier ser humano. Lejos de los multitudinarios estrenos y las fastuosas fiestas de la alta burguesía, el encantador hombre de mundo dejaba paso a un individuo devorado por unos celos verdaderamente patológicos. Su afán de control era tan asfixiante que la célebre mujer que compartía su vida terminó completamente aislada de sus amistades y de su propio entorno laboral. Las tensas discusiones diarias se resolvían invariablemente mediante brutales castigos que la dejaban abatida y sumida en el peor de los miedos imaginables. El terror constante se apoderó del día a día de su compañera, quien se veía obligada a inventar todo tipo de torpes excusas para justificar las evidentes marcas que adornaban su rostro ante los equipos de maquillaje. El afamado Don Juan jugaba con el inmenso pánico psicológico, amenazándola con destruir su prometedora carrera si algún día decidía contar la pesadilla que estaba sufriendo. Aquella mansión llena de lujo y glamour se había convertido en la práctica en el más oscuro calabozo emocional. La ruina financiera se sumó al devastador daño físico cuando este ídolo de barro comenzó a despilfarrar la inmensa fortuna de su esposa para mantener sus oscuros vicios y sus ruinosos negocios. Al borde del abismo más absoluto, ella encontró un milagroso rayo de luz en su interior y tomó la firme decisión de huir de aquella relación destructiva. Denunciar los amargos abusos en los albores de los años 80 requirió de un coraje monumental frente a una sociedad que aún tendía a culpar a la víctima. El impacto mediático de aquellas desgarradoras revelaciones destrozó por completo el mito del seductor inalcanzable, mostrando a un ser profundamente despiadado y encubridor. Aunque él pasó los últimos años de su trayectoria publicando memorias escandalosas para intentar recuperar su mermada fama, el desprecio de la opinión pública fue absolutamente demoledor e irreversible. Su figura pasó a la historia no por sus grandes películas, sino como el amargo ejemplo de un tirano que destruía a la persona amada. Paco Marceau. El mundo del teatro y la televisión de los años 80 no podía comprenderse sin la magnética presencia de este apuesto productor y actor. Su imponente físico y su innegable labia lo convirtieron en el compañero perfecto para la actriz más querida y taquillera de toda la península ibérica. Frente a los flashes de los periodistas, formaban un matrimonio absolutamente envidiable, rebosante de éxito y glamour, pero el umbral de su domicilio ocultaba una realidad escalofriante y llena de oscuras sombras. Lejos de los aplausos y las multitudinarias giras teatrales, la convivencia se transformaba en un angustioso descenso a los infiernos para la famosa artista. El hombre encantador que deslumbraba a los inversores mutaba en un ser dominado por turbios vicios nocturnos y una inestabilidad emocional verdaderamente aterradora. Las deudas millonarias provocadas por su desenfrenado ritmo de vida generaban un ambiente de tensión insoportable, donde los reproches derivaban en episodios de agresividad desmedida. La eterna sonrisa de España, esa mujer que irradiaba inmensa felicidad en cada una de sus películas, se apagaba lentamente bajo el yugo de un control implacable. En el interior de su opulento hogar, debía soportar un trato humillante y vejaciones continuas que minaban por completo su inmensa autoestima. Las severas reprimendas y los arrebatos de furia se convirtieron en la tónica habitual de sus días, obligándola a disimular su profundo dolor físico antes de subir cada noche a los escenarios del país. Durante la luminosa década de los años 90, el amargo calvario alcanzó unas cotas de sufrimiento verdaderamente insoportables para la intérprete. El afamado productor utilizaba el inmenso amor que ella sentía por su familia para manipularla sin ningún tipo de escrúpulos, amenazando constantemente con destruir la paz de sus herederos. Aquella prisión de cristal parecía no tener ninguna salida, pues el terrible miedo al escarnio público y la profunda vergüenza la mantenían completamente silenciada. Tras incontables noches de amargas lágrimas y pánico extremo, la aclamada estrella reunió el coraje necesario para expulsar a su verdugo y solicitar la separación definitiva en los albores del nuevo milenio. El desgarrador relato de sus dolorosas vivencias dejó a la sociedad española completamente conmocionada, desvelando que la estrella más brillante vivía aterrada en su propia casa. El falso mito del esposo protector se derrumbó de manera fulminante ante el peso de una verdad sumamente dolorosa.
Los últimos años de este controversial hombre de espectáculos estuvieron marcados por la más absoluta decadencia y el rechazo generalizado de la industria cultural. Su nombre quedó irremediablemente ligado al inmenso sufrimiento de una de las figuras más intocables y amadas del país, borrando cualquier mérito profesional que pudiera haber acumulado en el pasado. Su sombrío legado demostró a toda una generación que el encanto superficial muchas veces es el disfraz perfecto de un verdadero tirano doméstico. Jaime Hostos. Su estampa de hombre valeroso y su presencia en los platós de televisión lo elevaron a gran figura nacional durante la vibrante década de los años 60. Representaba el ideal de valentía de aquella época, desatando la admiración de un público que lo consideraba un héroe. Cuando protagonizó un fastuoso enlace matrimonial con una bella joven de la alta sociedad, España entera suspiró de emoción, ignorando por completo la oscura y terrible pesadilla que realmente estaba a punto de comenzar. Acostumbrado a los vítores de las multitudes y a la sumisión de su entorno, este ídolo de masas trasladó su carácter autoritario al interior de su residencia familiar. La sonrisa seductora que regalaba a la prensa se borraba de un plumazo al cruzar el umbral de su casa, dejando al descubierto a un individuo dominado por una ira incontrolable. Su hogar se convirtió en un oscuro feudo donde dictaba normas implacables, exigiendo obediencia ciega bajo la constante y aterradora amenaza de su furia. Los episodios de extrema crueldad se convirtieron en la tónica habitual de un matrimonio marcado por el miedo más profundo y paralizante. Su joven esposa descubrió con terror que la fuerza bruta que él exhibía en su profesión recaía despiadadamente sobre ella ante la menor discrepancia. Las amargas discusiones culminaban en severos castigos corporales que la dejaban destrozada, obligándola a buscar refugio en el silencio para llorar su enorme desgracia sin despertar sospechas en el exterior. Durante los largos y dolorosos años 70, la víctima de este tormento tuvo que interpretar el papel más difícil de su existencia para mantener intacta la imagen pública de su marido. Acudía a las exclusivas fiestas y a las revistas del corazón, ocultando las dolorosas marcas de su piel bajo elegantes vestidos. El entorno social de aquella España conservadora prefería mirar hacia otro lado, dejando a la mujer totalmente desamparada frente a un monstruo que jugaba a ser un respetable caballero. El límite de la resistencia humana y el amor por sus descendientes la impulsaron a tomar una de las decisiones más valientes de aquel momento histórico. Con un coraje admirable, decidió romper sus cadenas, abandonar aquel infierno de agresiones y solicitar la separación definitiva. Años más tarde, al relatar su estremecedor calvario en los medios de comunicación, logró que el país entero comprendiera la magnitud de su tragedia, derribando para siempre la reputación de su agresor. La revelación de aquellos oscuros secretos familiares supuso un golpe verdaderamente devastador para la figura pública de este personaje mediático. Aunque él intentó defenderse negando las acusaciones con su habitual tono desafiante, la sociedad española comenzó a juzgar con dureza a los hombres que imponían su ley mediante el terror. El desprecio empañó su leyenda de forma irreversible, dejando una gran lección sobre cómo los mayores ídolos pueden esconder el alma más despiadada imaginable. Alessandro Lecchio. La seductora sonrisa de este carismático aristócrata italiano logró conquistar por completo el corazón de la televisión española durante la vibrante década de los años 90. Su atractivo físico y sus ilustres lazos familiares lo convirtieron en el invitado estrella de absolutamente todos los programas de audiencia masiva. El público devoraba sus apasionados romances en las revistas, considerándolo el máximo representante del galán sofisticado, ignorando la oscura pesadilla que se escondía tras su impecable imagen pública. Lejos de los deslumbrantes focos y las exclusivas fiestas de la alta sociedad, el seductor de modales exquisitos se transformaba en un individuo dominado por un carácter profundamente autoritario. Su matrimonio con una bellísima y exitosa modelo internacional pronto dejó de ser un idilio romántico para convertirse en una prisión de terror absoluto. Las discusiones cotidianas, alimentadas por celos irracionales, desembocaban en amenazas aterradoras y severos castigos corporales que buscaban anular por completo la voluntad de su famosa esposa. La inmensa popularidad y el colosal poder mediático que el conde acumulaba en las cadenas de televisión le permitieron establecer un muro de silencio verdaderamente infranqueable. Durante muchísimo tiempo utilizó su posición en los platós para manipular cruelmente a la opinión pública, intentando destruir la reputación de su expareja. La presentó ante toda España como una mujer amargada y vengativa, logrando que la prensa mirara hacia otro lado mientras ella intentaba denunciar los terribles episodios de dominación que había sufrido en secreto.
A pesar de enfrentarse a un gigante intocable de la comunicación, la valiente víctima jamás se rindió en su dolorosa lucha por demostrar la dura verdad. Armándose de un coraje monumental, hizo públicas unas estremecedoras pruebas manuscritas donde el propio seductor reconocía abiertamente sus actos y pedía perdón por la brutalidad ejercida. Aquellas evidencias irrefutables comenzaron a resquebrajar la sólida máscara del aristócrata, desatando un implacable despertar en la conciencia de una sociedad que finalmente dejaba de reírle las gracias. El amargo desenlace de su prolífica carrera televisiva tardó muchísimos años en llegar, pero la justicia moral y social terminó cayendo sobre él con un peso absolutamente demoledor. Tras décadas de impunidad frente a las cámaras, el resurgimiento de los testimonios más desgarradores obligó a la industria a repudiar su figura por completo. Aquel apuesto príncipe de la pequeña pantalla perdió su codiciado trono mediático, dejando un sombrío legado que nos recuerda que los peores tiranos suelen esconderse tras las sonrisas más encantadoras. Ernesto Neira. Su talento para el baile lo convirtió en un rostro muy popular durante la década de los años 90. Este apuesto bailaor deslumbraba con su innegable atractivo, conquistando el corazón de una de las mujeres más icónicas y aclamadas de toda la historia de España. Ante las cámaras, protagonizaban un apasionado romance que parecía verdaderamente sacado de un hermoso cuento de hadas andaluz, lleno de luz, de ostentación y de sonrisas deslumbrantes que cautivaban profundamente a todo el público. Sin embargo, al cerrarse las imponentes puertas de su espectacular domicilio, el encantador artista revelaba su verdadera y aterradora identidad. Lejos de las fastuosas fiestas de la alta sociedad, su carácter se volvía increíblemente sombrío, dominado por celos enfermizos y un temperamento incontrolable. La pasión que mostraba sobre los escenarios mutaba rápidamente en una ira desmedida que helaba el alma de quienes convivían con él en la estricta intimidad, transformando todo el amor en pánico. La mujer que enamoraba a todo un país con su inmensa belleza comenzó a vivir un auténtico calvario entre las cuatro paredes de su propia casa. Las discusiones cotidianas se transformaban en episodios de severos castigos corporales y un asfixiante sometimiento que la dejaba completamente anulada por el terror. Acostumbrada a ser el gran centro de atención, la musa de España se veía obligada a inventar dolorosas excusas para justificar las amargas marcas que aquel hombre implacable dejaba sobre su piel. Durante los últimos años del siglo XX, el inmenso sufrimiento alcanzó un punto de no retorno que obligó a la protagonista a tomar una decisión histórica. En un valiente acto sin precedentes, decidió sentarse en un famoso plató de televisión para mostrar al mundo las dolorosas huellas de la brutalidad que padecía en completo silencio. Su desgarrador testimonio conmocionó a millones de espectadores, destruyendo en un solo instante la impecable imagen pública de aquel adorado y afamado artista. Lamentablemente, la justicia de aquella época le dio la espalda de una manera sumamente cruel, argumentando que ella no encajaba en el perfil de una víctima sometida debido a su fuerte carácter público. A pesar de este durísimo revés institucional, el Gran Tribunal de la Opinión Pública dictó su propia e implacable sentencia contra el tirano. La sociedad española, profundamente indignada por la crudeza de los dolorosos hechos, retiró de inmediato todo su apoyo al bailarín, condenando sus oscuras acciones. El repudio social marcó el principio del fin para la carrera de este ídolo de barro, sumiéndolo en un profundo abismo profesional del que jamás lograría recuperarse de manera plena. Pasó las siguientes décadas intentando limpiar su mermada reputación mediante interminables demandas, pero la inmensa sombra de su innegable crueldad ya lo había oscurecido para siempre. Su dramática historia quedó grabada en la memoria colectiva como la triste prueba de que el monstruo más despiadado puede esconderse tras una sonrisa. Andrés Pajares, el indiscutible rey de la comedia española durante los vibrantes años de la transición y la luminosa década de los 80. Sus exitosas películas llenaban los cines de enormes carcajadas, y sus apariciones en la pequeña pantalla garantizaban un triunfo absoluto frente a millones de fieles espectadores. Representaba al ciudadano medio, un hombre muy divertido, entrañable y sumamente cercano. Sin embargo, el país entero ignoraba por completo que el ídolo que regalaba tantas alegrías a la sociedad era, en realidad, un ser oscuro que convirtió su propio hogar en un auténtico infierno para su esposa. Detrás de las incesantes bromas y las divertidas muecas que lo hicieron inmensamente célebre, el brillante actor albergaba una personalidad profundamente inestable y verdaderamente aterradora.
La colosal presión de la fama desmedida y su peligrosa inmersión en un ritmo de vida completamente frenético alimentaron un carácter explosivo que destruyó cualquier rastro de paz familiar. La simpática sonrisa que mostraba al gran público se desvanecía de inmediato al cruzar el umbral de su fastuosa residencia, estableciendo un régimen de pánico donde sus constantes gritos dictaban la única ley. La valiente mujer que acompañó sus pasos durante la época más dorada de su extensa trayectoria, sufrió en silencio las devastadoras consecuencias de sus drásticos y violentos cambios de humor. La inmensa alegría que destilaban sus famosas cintas cinematográficas contrastaba de manera verdaderamente radical con el denso y aterrador silencio que dominaba su existencia matrimonial. Los monumentales ataques de furia del afamado intérprete desembocaban frecuentemente en severos castigos corporales y un tormento emocional que mantenían a su compañera en un estado de pánico totalmente perpetuo. Durante los interminables años 80, la poderosa industria del entretenimiento protegió activamente a su estrella más rentable, prefiriendo ignorar por completo el evidente y profundo sufrimiento de su joven esposa. El país entero adoraba sin reservas al divertido protagonista, lo que hacía absolutamente imposible que ella pudiera encontrar algún tipo de apoyo o comprensión en el mundo exterior. Se veía obligada a asistir a los multitudinarios estrenos perfectamente arreglada para ocultar las dolorosas marcas de su tormento, interpretando el papel de mujer feliz con el alma completamente rota. La asfixiante situación matrimonial se volvió verdaderamente insostenible cuando los incontrolables episodios de extrema agresividad comenzaron a amenazar de forma crítica la seguridad de todo el núcleo familiar. Armada con un coraje inmenso para aquella época tan conservadora, ella tomó la firme decisión de escapar de esa lujosa prisión y alejarse para siempre del afamado comediante. Las posteriores e impactantes revelaciones sobre su despótico comportamiento y el doloroso daño físico dejaron a la sociedad española sumida en un estado de absoluta e inmensa conmoción y profunda tristeza. Su declive personal y profesional estuvo amargamente marcado por un sinfín de bochornosos escándalos públicos y la pérdida total del inmenso respeto que alguna vez había logrado conquistar con su talento. El antiguo y adorado monarca de las carcajadas se transformó en una figura trágica y sumamente solitaria, profundamente repudiada por un público que finalmente comprendió el inconmensurable daño que había causado en la estricta intimidad. Su extenso legado quedó manchado de forma imborrable, demostrando que las mayores sonrisas del cine pueden esconder a los verdugos más despiadados. Carlos Larrañaga. Considerado el seductor por excelencia del cine y el teatro español durante las décadas de los años 60 y 70, este inigualable galán conquistaba a las audiencias con su inmensa elegancia. Su sonrisa magnética y su voz profunda lo convirtieron en el caballero perfecto que toda la sociedad admiraba profundamente. Protagonizó los romances más sonados y envidiados del panorama nacional, pero tras esa máscara de perfección absoluta se escondía un hombre sumamente calculador y controlador. Lejos de los focos y de las portadas de las revistas del corazón, el encantador aristócrata de la pantalla mutaba en un dictador implacable dentro de su propia casa. Las mujeres que tuvieron la inmensa desgracia de compartir su vida descubrieron con terror que el príncipe azul era, en realidad, un carcelero emocional verdaderamente despiadado. Su carácter dominante imponía unas reglas asfixiantes, donde cualquier pequeña discrepancia desataba una ira monumental que helaba por completo la sangre. El profundo calvario que se vivía en la estricta intimidad de su residencia madrileña era un secreto celosamente guardado bajo 7 llaves. Las amargas discusiones cotidianas escalaban rápidamente hacia episodios de severos e imperdonables castigos que dejaban a sus parejas sumidas en el más absoluto y oscuro de los terrores. Aquel seductor inalcanzable utilizaba su inmensa capacidad de persuasión para manipular la mente de sus esposas, anulando por completo su valiosa voluntad y su autoestima. Durante los interminables años 80, la poderosa industria del espectáculo cerró filas en torno a su figura más atractiva y taquillera. Mientras el país entero suspiraba por sus impecables trajes y sus miradas de conquistador, en su hogar reinaba un profundo y aterrador silencio impuesto por el pánico extremo. Las víctimas de su tiranía se veían obligadas a fingir una felicidad radiante ante los fotógrafos, ocultando las dolorosas marcas de su tormento bajo gruesas capas de caros cosméticos. El punto de quiebre llegó cuando la angustia se volvió verdaderamente insoportable y el instinto de supervivencia habló más fuerte que el inmenso miedo al escándalo público. Escapar de aquella lujosa y asfixiante prisión requirió un coraje monumental, pues significaba enfrentarse al hombre más amado y protegido de toda España.
Las posteriores revelaciones sobre sus terribles arrebatos de furia y su desalmada crueldad dejaron al público sumido en un estado de absoluta e irreversible conmoción. El final de sus días estuvo marcado por la dolorosa caída de su inmenso mito y el innegable repudio de una sociedad que finalmente abrió los ojos ante la terrible verdad. El legendario galán terminó sus años de vida envuelto en amargas polémicas que destrozaron para siempre su intocable imagen de caballero ideal. Su sombrío legado nos dejó la lección más dura y dolorosa de todas, demostrando que los modales más exquisitos pueden esconder perfectamente el alma del tirano más despiadado de todos.